Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 25 del mes de Shevat del año 5772, conforme al calendario secular. Hoy es el día 18 de febrero del año 2012. En esta ocasión quisiera compartir una charla, voy a actualizarla, de esta perashá que se llama Mishpatim, relacionada con lo que vendría a ser un tema que yo sé que a muchos hombres les resulta muy atractivo e interesante, que se llama la responsabilidad del varón. Dado que en esta semana, cuando hemos dado lectura hoy la perashá, ustedes han visto cómo hay muchas reglamentaciones que el Eterno fija muy claramente cuál es la justicia. Y dice muy claramente que si una persona daña el diente, pues es diente por diente, ¿verdad? Ojo por ojo. En un sentido básicamente de la retribución justa a una deuda que la persona tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, si nosotros debemos dinero a alguien, si nosotros llegamos tarde a una cita y la persona le quitamos media hora, si tal vez lo que hicimos nosotros es de que en lugar de prestarle atención al maestro en el aula, lo único que hicimos es que perdimos tiempo. Si tal vez lo que ocurrió fue de que en lugar de que llegáramos nosotros con nuestra esposa y ella habiéndose esmerado en darnos un platillo que nos gusta, en lugar de que le diéramos las gracias y no lo hacemos. O en el caso de tal vez nuestros hijos, tal vez ellos teniendo alguna necesidad de mostrarle amor, en lugar de abrazarlos y besarlos y decirles una palabra cariñosa, no lo hacemos. Y voy más allá, tal vez en el caso de nuestra esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestra esposa que la amábamos? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Qué acaso no la unión que se hizo fue una unión de amor? Y al no haber amor, ni siquiera una expresión verbal, ¿no acaso somos deudores? Si nosotros nos damos cuenta, amados, en las Sagradas Escrituras es muy clara en un sentido de las deudas. ¿Y qué es lo que debemos? Muchas veces hay alguien que nos ha hecho un favor, y habiéndonos hecho un favor, pensamos que tal vez en nuestra relación el favor ya se olvida y ya nunca más lo volvemos nosotros a recordar, cuando los favores, a final de cuentas, ¿se podrán pagar? ¿Tendrá un favor algún valor como para que podamos nosotros resarcirlo y decir, me hizo el favor y ahora ya me olvido, o ya no vale nada lo que me hizo hace un año o hace 2 años o hace 3 años? Debemos de considerar, amados, que en estricto sentido nuestro andar y nuestro proceder en esta vida tendría que ser con temor, y con un temor de tratar de hacer siempre lo correcto. Y por ello es que comienza en este caso las Sagradas Escrituras tratando de hablar de un tema que es muy controversial, porque recuerdo no tiene mucho que veía yo la historia de la guerra en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se conforman en dos lo que era la guerra, en donde unos se llamaron la Unión, y entonces se juntan los estados en Estados Unidos y por otro lado los estados del sur, en donde entre otras cosas estaban lidiando también al respecto de lo que vendría a ser la esclavitud, que muchos años después vino a ser una lucha, ¿verdad?, que personajes ilustres se vieron inmersos con el objetivo de poder quitar. Yo pudiera atreverme a decir que hay muchas de las prácticas en las Sagradas Escrituras que creería yo que no necesariamente están acordes con la voluntad del Eterno, y una de ellas puede ser el divorcio. Dice la Escritura que Moshe recibió la oportunidad de enseñarles lo que era el Sefer Kritut, la carta de divorcio, y dice la Escritura que considerando el corazón endurecido de la gente,
Entonces, el pueblo lo iba a hacer y por lo tanto, al hacerlo, lo único que quedaba era legislarlo para efecto de que no se prestara a una mala situación. Lo mismo ocurre en el caso de la esclavitud, que yo creo particularmente que no hubiera sido algo deseado por el Eterno, sin embargo, Él tiene necesariamente que legislar, y por eso nos encontramos cosas tan fuertes como si el hombre entra solo, sale solo, y si entró solo y tuvo mujer y hijos, los hijos y la mujer se quedan y el hombre sale solo. Es duro de leer, es duro de escuchar, pero a final de cuentas una forma tendría que usarse con el objetivo de poder estar estableciendo lo que vendría a ser las obligaciones de nuestro pueblo. Pero uno de los temas que habla es justamente al respecto de que el hombre toma a una mujer, ¿verdad? Y habla de ciertas obligaciones. Hoy en día se habla, como se ha hablado durante muchas generaciones, de que el matrimonio es la base de la sociedad, ¿verdad? Y mucha gente se llena la boca al decir que al ser el matrimonio la base de la sociedad, pudiera ser la solución para muchas cosas. Sin embargo, lo que ocurre es que pasa algo muy semejante como la gente en Beth Derech. La gente en Beth Derech, la que ha venido desde pequeños creciendo, tenemos de alguna u otra manera la confianza en de que tienen una educación, una forma de ver parecida entre los chicos y chicas que han sido instruidos en este camino desde pequeños. Pero ¿qué pasa cuando ya llegan a Beth Derech siendo jóvenes? La pregunta es, yo como rabino estoy asegurando que por cuanto están en Beth Derech tienen la formación que Beth Derech hubiera querido para ellos. La respuesta es no. Pero aquí es en donde comienza precisamente el prestar atención cada uno de nosotros, porque muchas veces creemos que por cuanto conocemos a alguien dentro de Beth Derech ya tendremos garantía de hacer negocios sin problemas, o ya tenemos la garantía de poder relacionarnos sin problemas, o tener alguna relación emocional o sentimental sin problemas, y con eso pensamos nosotros que es garantía por cuanto decimos que creemos lo mismo. Sin embargo, déjenme decirles que no es así. Y no es así, y esto es en un paralelismo con el matrimonio, porque ¿qué pasa con la problemática en el matrimonio? Cada uno de los cónyuges tiene una educación académica, cada uno de los cónyuges tiene una idiosincrasia, cada uno de los cónyuges tiene un modelo de una manera inconsciente de lo que vendría a ser su matrimonio. Existen factores que influyen en esta situación de cada una de las personas, y los moldes que ven en sus familias, a final de cuentas, no dejan de ser un trasfondo que se vierte en el momento en el cual el hombre y la mujer se unen. Y entonces el hombre y la mujer tendrán sus opiniones al respecto de lo que es el matrimonio, y tal vez cada uno de ellos lo idealizará, pero no necesariamente estará acorde con lo que vendría a ser una responsabilidad que marcan las Sagradas Escrituras. Así es que si hacemos nosotros someramente un recuento de lo que vendrían a ser los factores que provocarían el fracaso, podríamos citar nosotros la insensibilidad del hombre en cuanto a las necesidades de la mujer. Ese es uno de los importantes factores posibles del fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Porque, a ver, imagínense que ahorita les digo a los hombres, a ver, cierren los ojos y les voy a preguntar a las mujeres, ¿quién creen ustedes? Más bien, ¿me pueden decir ustedes que sus maridos son sensibles en cuanto a sus necesidades? Y la pregunta sería, ¿cuántas de las mujeres en realidad pudieran levantar la mano diciendo, sí, se fija totalmente por mí, si me ve enferma me quiere llevar al doctor, es más, me obliga casi? ¿O cuántas de las mujeres dijeran, estoy enferma y en realidad nunca se preocupan ni se molesta porque me quiera llevar al médico? Porque a final de cuentas, amados, lo que hicimos nosotros cuando decidimos unirnos en matrimonio fue adquirir una responsabilidad que lastimosamente muchas veces los hombres llevan de una manera en deshonra. Entonces, la insensibilidad de las necesidades de las mujeres, y yo pudiera decir que hoy en día gran parte de los divorcios en realidad se dan gracias a que la mujer no ve ese cuidado de parte de su hombre. ¿Qué otra cosa? La incapacidad del hombre al respecto de proveer, y estoy hablando yo de temas que tienen que ver con el hombre. La incapacidad del hombre que tienen al respecto de proveer.
¿Cuántas veces hemos podido ver a un hombre que de repente, y yo lo he escuchado muchísimas veces en mi vida, que me llega la mujer y llega el hombre y me dice, pues es que dice que no tiene dinero, no tiene trabajo, y entonces ya, nada más dice, pues no tengo, ¿qué quieres que haga? Y esa respuesta es tan habitual en el caso de los hombres, que cuando dicen, no tengo, ¿qué quieres que haga? Olvidando que tienen una responsabilidad, sobre todo si tienen esposa y tienen hijos, es terrible, pero es tan frecuente escuchar eso que realmente da vergüenza. ¿Por qué? Porque la mujer no le queda más que, pues ¿qué quieres que haga? No, la mujer tiene que salir y ve de dónde encuentra para poder, aunque sea, darle frijoles a sus hijos. Pero el hombre, pues no tengo, ¿qué quieres que haga? Y entonces la mujer, pues más le vale estar sola que estar mal acompañada, ¿verdad? Porque no nada más tiene que buscar dinero o alimento para los suyos, sino también tiene que buscar dinero o alimento para que el holgazán que se pudo haber salido cuando menos a lavar o a limpiar ¿cómo se llama? El parabrisas en un semáforo. O haber ido a la calle y agarrar una cubeta y simple y sencillamente ponerse a lavar un coche. Porque qué carajos, que no hay dinero para poder hacerlo. Oye, vas a un lugar y de repente le dices, oye, déjame barrer cuando menos afuera de tu casa. Eso es posible hacerlo, y que el hombre diga que no tiene nada más porque no tiene. Realmente qué desvergonzado y qué responsable los hombres que obran así. ¿Y qué más tenemos? La incapacidad de proveer no nada más los alimentos, lo material, lo espiritual, la moral a la familia, la irresponsabilidad de no afrontar sus obligaciones, así como delegar a su esposa los problemas que tienen, ya bien sea con la familia, con los vecinos y demás. Y desde luego, la nula participación del marido para con los hijos. Esto realmente, amados, es terrible, ¿no? Porque no trabaja, no educa, no está, feliz y contento se sale, feliz y contento se va con los amigos, y a final de cuentas ni siquiera tiene él la posibilidad de cumplir un poquito con lo que debería de ser su responsabilidad como hombre. Y en el caso de la mujer, ¿cuáles son los problemas que muchas veces se enfrentan? La incapacidad de transmitir a sus hijos varones el cambio que ellos necesitan y requieren para prepararse para un futuro, afrontar lo que vendría a ser su responsabilidad, que van a tener, que van a adquirir. ¿Verdad? El hecho de no instruir a sus hijos, que tarde que temprano van a llevar a cabo, y es una responsabilidad, y que lamentablemente muchas veces van a criar monstruitos igual que como lo fue su marido. Las mujeres muchas veces critican el machismo, pero en gran medida son las mujeres las que estimulan el machismo en la educación. Leía yo un análisis que hicieron de semiótica y lingüistas al respecto de los 3 candidatos a la República Mexicana, y el análisis que le hacen a la mujer, dicen que denota en sus palabras el machismo mexicano. ¿Y por qué? Porque a la mujer la asocia con cariño y amor, y al hombre lo asocia con intelecto y experiencia. O sea, la mujer bonita ahí con su amor, y el hombre que sí con su experiencia. Y entonces dicen, tiene un marcado tinte de machismo la mujer. Y no estoy en contra, sino simplemente lo estoy trayendo a colación, porque lamentablemente la gran mayoría de las mujeres mexicanas tienen sembrado dentro de ellas un machismo. ¿Qué más? El problema de las mujeres de no poner en su lugar al hombre, poner siempre en primer lugar a los hijos antes que a su marido. Obviamente ya después el marido se lo gana, ¿verdad? Porque tampoco puede esperar el hombre que está todo el tiempo en primer lugar cuando en realidad ni siquiera se lo ha ganado. El desorden en el liderazgo del matrimonio, el descuido muchas veces de la familia, ¿verdad? Como consecuencia de la necesidad de salir a buscar condiciones económicas para ella. Y antes se decía que los matrimonios duraban más, ¿verdad?
¿Pero por qué duraban más antes? Mijael, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Ándale, entonces nos los va a decir todo. ¿Qué capítulo y versículo llevas? Porque no he dicho ninguno. Anda apuntando capítulos y versículos. ¿Por qué crees, Mijael? A ver, venga. Que antes los matrimonios duraban más. ¿Alguna idea? Ayúdenme, por favor, porque ya se está poniendo. Venga la mamá. ¡Ey! Ahí va la mamá a sacarle. Venga. Eso. La cultura que tenían antes las mujeres era de aguantar. Exacto. Muy interesante, ¿verdad? Es lamentable, pero es una triste realidad. Toda Rabá. ¿Por qué? Porque hoy en día se estima que de 5 matrimonios, 2 se divorcian, ¿verdad? En los primeros 2 años. Hace no mucho tiempo leía yo un informe del Instituto Mexicano de Geografía y Estadística que correspondía al año 2000, esto es hace 12 años. Y decía en aquel momento, en el 2000, que era mayor el número de solteros y divorciados entre 35 y 45 años que los casados. Otra vez, el número de solteros y divorciados entre 35 y 45 era mayor que el número de hombres casados. Hoy en día, imagínense, después de 2 años, ¿ustedes creen que todavía las cifras no se hayan incrementado más? ¿Que haya más hombres solteros o divorciados que hombres casados? Entonces, hoy en día florece, ¿verdad? Sitios en internet de citas rápidas. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el caso de los dominios o de las páginas en internet que están relacionadas con las citas rápidas, uno de los, más bien el primer sitio importante de citas rápidas fue construido por un judío, precisamente para salvaguardar el tema del shakdan y las distancias entre nuestro pueblo. Y nace del judaísmo en estricto sentido lo que vendrían a ser las citas rápidas. Pero sabemos hoy en día que la mujer actual definitivamente no aguanta lo mismo que aguantaron las madres, las abuelas o las bisabuelas, ¿verdad? Y es que, ¿acaso los hombres de antes eran mejores? Yo creo que en cierto sentido podemos aludir a ciertas virtudes que tenían los hombres de antaño. Sin embargo, yo principalmente diría que el matrimonio no dura tanto, sobre todo por la mujer, como bien lo dijo ahorita. Entonces, ¿qué ocurre el día de hoy? El hombre, como antes ocurría en el caso de las películas mexicanas, yo tengo en mente una película por ahí creo que era de Vicente Fernández, que llegaba a varias casas, porque él tenía una taquería, no sé si recuerdan esa película, que tenía una taquería y de repente empieza a abrir más taquerías, y con cada taquería que abría ponía una de sus mujeres ahí, y tenía hijos con todas, ¿verdad? Y algún día la principal, la esposa, lo quiere dejar, y la suegra le dice: ¿sabes qué? Espérame, es que no lo tienes que dejar, tú nada más hazte de la vista gorda y deja que las cosas sigan así. Porque antes lo que ocurría con las madres es que le decían: no lo dejes, ¿verdad? Porque una mujer divorciada no es bien vista, mejor aguántate, esa es la cruz que te tocó cargar, ¿verdad? Entonces, hoy en día la mujer se prepara, estudia, trabaja, pero yo fundamentalmente le atribuyo al que la mujer deja al hombre. ¿Saben por qué? Porque tiene unos pesos en la bolsa. Esto sería mi resumen de todo. O sea, yo pudiera decir que el trabajo y el estudio y la preparación, y que ya no hay estigmas al respecto del divorcio, esos no cabe duda que abonan. Pero fundamentalmente la mujer hoy en día deja al hombre porque ya tiene dinero en la bolsa. Y al tener dinero en la bolsa, lo que hace es que dice: oye, pues si yo de mantener este holgazán, que nada más tiene el pretexto de decir que no hay trabajo, entonces mejor yo me dedico a mantener a mis hijos, trabajo, y a final de cuentas una boca menos yo tengo que estar manteniendo, ¿verdad? Y la mujer hoy en día, gracias a traer dinero en su bolsa, pues ya ni siquiera para eso le resulta atractivo tener al hombre. Y si yo les preguntara a las mayorías de las mujeres las demás obligaciones que le corresponden al hombre, pues, y que vamos a ver en este estudio, definitivamente quedaría el hombre muy mal parado. Entonces, ¿por qué los matrimonios antes duraban más? Definitivamente, aunque duraran más, no eran garantía de que fueran felices, ¿verdad?
¿verdad? Porque cuántos matrimonios conocen ustedes que tienen muchísimos años de casados, pero lamentablemente no pueden ni siquiera demostrar la eficacia de la felicidad en sus propias vidas. Y ahí tenías a la abuelita o a la bisabuelita mandando a su marido, ¿verdad? Los matrimonios que más duraban. La mujer le mandaba al marido. Y entre más grande ya era el hombre, pues más se dejaba mangonear por la esposa. Entonces, yo creo que, aunque hoy en día, al igual que hace muchos años se ha venido presentando en Europa, en donde los hombres ya no desean casarse, las mujeres tampoco, y si se casan o si se juntan ya, pues hablando ya de 40, 45, 50, 60 años. Es cuando ocurre en países del primer mundo que al ya no haberse casados jóvenes, ya sí buscan una pareja, pero la buscan mucho más, con más años entrados. Pero la verdad es de que valdría la pena estar solos o juntos. ¿Qué es lo que valdría la pena en realidad? ¿Estar solos o estar unidos? Dice el libro de Coelet 4:9, Eclesiastés: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno se levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, es muy interesante ver que definitivamente 2 es mejor que 1. Y yo creería que gran parte del problema de los matrimonios se da como consecuencia de que el hombre y la mujer no se han visto del mismo lado, no se han visto como equipo, no se han visto como cómplices, no se han visto como el compañero el uno del otro, que si le va mal a uno, le va mal al otro. Yo creería que gran parte del secreto del matrimonio estribaría en que mientras el hombre y la mujer esté con el convencimiento de que si me va mal a mí, le va mal a ella, y si le va mal a ella, me va mal a mí, entonces yo creería que si el hombre y la mujer tuvieran esta convicción, los matrimonios tendrían una garantía mayor de que les fuera bien. Y entonces tendrían una diferencia con alguna persona y ellos sabrían que el problema de uno es el problema del otro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Muchas veces se estima como egoísmo los deseos de uno y los deseos del otro, cuando en realidad los deseos de uno y del otro tendrían que estar en un común acuerdo. Pero desde tiempos de la creación, dice la Escritura que el Eterno creó a Adán y Javá, ¿verdad? Y es ahí en donde pudiéramos decir, ¿qué es lo ideal? ¿Cuál es lo ideal? ¿Estar solos o estar casados? ¿Estar casados y ser polígamos, o estar casados y ser monógamos? ¿Cuál sería lo ideal? Si nos remontamos a los orígenes de la creación, definitivamente con Adán y con Javá, ¿verdad? Ahí es la creación perfecta que hace el Eterno, en donde separa al hombre y lo separa con un hombre y una mujer, porque originalmente se estima en la tradición de nuestro pueblo que cuando creó al hombre, y el hombre no tenía género precisamente, ¿verdad? Pero Javá y Adán entonces ya tenían un género y ambos eran complementarios. Ahora, si hasta aquí estamos viendo que hay una decadencia en el matrimonio, pero si nos remontamos a los orígenes, esto debió de haber sido o debe de ser lo ideal para nosotros, la pregunta es, ¿ustedes conocen a un matrimonio que pudieran decir, bueno, ese es un matrimonio modelo, si es digno de admirar? ¿Conocen a 2? ¿Conocen a 3? ¿Conocen a 4? ¿Conocen a 5? Efectivamente, habrá 5 matrimonios a lo largo de toda su vida que digan, no, pues sí. No importa que no conozcan del Eterno, pero efectivamente son buenos ejemplos de un buen matrimonio. ¿Sí habrá 5? ¿Sí habrá 5? ¿No? ¿5 o no? ¿Menos? ¿1? ¿Habrá esperanza de que conozcan a 1, a 2, a 3?
Si se dan cuenta, es complicado, ¿verdad? Tratar de encontrar a qué matrimonio pudiera ser un buen ejemplo y qué matrimonio para nuestros hijos o para los chicos que no se han casado pudieran ser un ejemplo a seguir, ¿verdad? Cuesta trabajo. ¿Y todo por qué? Nuevamente porque hay una crisis matrimonial que, a mi juicio, está siendo trastocada debido a la ignorancia de los roles que deben de jugar el hombre y la mujer, ¿verdad? O sea, esto es, cuando nosotros vamos a trabajar, si es un buen trabajo, nos dicen, tu responsabilidad es esta, tus obligaciones son estas, ¿verdad? Tus derechos son estos. Si no hay esto, entonces nos podemos ir a trabajar y a final de cuentas no sabemos con exactitud cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son nuestros derechos. Y en el matrimonio tendría que ocurrir exactamente lo mismo, tanto como en la relación padres con hijos e hijos con padres, ¿verdad? ¿Ustedes les han dejado claros a sus hijos cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones? ¿De verdad saben los hijos que ellos no son los que mandan en la casa? ¿De verdad saben los hijos que ellos no son los que tienen la primer palabra y la primera decisión al respecto de cualquier gusto que haya adentro de la familia? Entonces, como el gran problema que se tiene en el matrimonio son el conflicto de roles, en esta charla lo que tendríamos que ver es justamente los rudimentos de los roles que tenemos que tener como hombres y mujeres, y particularmente en el caso de los hombres, que me voy a enfocar en esta charla. Éxodo 21:10 dice: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Este pasuk reglamenta básicamente 3 obligaciones que hemos seguramente charlado en otras ocasiones. Lastimosamente va de la mano con un tema controversial que es la poligamia, porque dice, si tomare para él otra mujer, ¿verdad? Y no podemos nosotros, por más que querramos, cerrar los ojos de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y ver casos como Jacob Avinu, en donde él tuvo a esposas, ¿quiénes? ¿A quién? A Rachel, a Lea, Bilá, ¿y quién más? Y Silpá, ¿verdad? 2 de ellas eran siervas y 2 de ellas eran hermanas, que dicho sea de paso, la Torá legisla posteriormente que no deberías de tomar justamente en esta condición. Entonces, él pues obviamente tuvo varias esposas, que vemos en el caso de David Amelech o en el caso de Shelomó. Bueno, pueden decir ellos eran reyes, pero a final de cuentas eran hombres que tuvieron a final de cuentas varias mujeres. Sin embargo, con el devenir de los años, no obstante que está legislado en las Sagradas Escrituras al respecto de ello, nos encontramos ya en el Brit Hadashah, dice Timoteo 3:2, pero es necesario que el supervisor, al español lo tradujeron como el obispo, pero es el supervisor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y luego dice más adelante en el verso 12, los sharetim, los servidores, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses senequim, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quiénes eran los ancianos, los senequim? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces nos damos cuenta que el avance de la civilización, así como en la esclavitud quedó en el pasado, vemos en el Brit Hadashah cómo es de que la poligamia está empezando a ser un tema de atención y de legislación, de tal manera que avanza la civilización, el judaísmo y el crecimiento de los países católicos, y en los países musulmanes se sigue practicando la poligamia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en nuestro pueblo, en el judaísmo? Llega el año 1000 aproximadamente, y el rabino Gershom Meir Agolá, que significa más o menos como la luz del exilio, él, en contra de todo precedente rabínico, impone
que la práctica del judaísmo debería de ser solamente la monogamia. Y entonces dice que todo aquel judío que practicara la poligamia era so pena de excomunión. Y es a partir de ese momento, como en nuestro pueblo, la monogamia se establece como una reglamentación rabínica y obviamente con la presión de todos los países en donde el catolicismo y en el occidente estaba siendo fundamentalmente de presión. En países musulmanes en donde todavía se llevaba a cabo esto, no crean que nada más es decir, yo tomo una mujer y ya, no. Tiene una legislación semejante como lo estamos nosotros viendo. O sea, no nada más era de que yo me meto con una mujer y me meto con otra y me meto con otro, no. Eso tenía una reglamentación que tenía que ser observada por los hombres que así lo decidieran. Ahora, es definitivo que así como comenzamos desde el principio con Adán y con Javá, siendo dos, ¿verdad?, esta unión, también tenemos un ejemplo de un matrimonio, que es el caso de Yitzhak y de Ribka. Pudiera ser el matrimonio por excelencia. Yitzhak y Ribka. Todo esto lo menciona Bereshit capítulo 24, en donde Yitzhak tomó ¿a cuántas mujeres? A una, ¿verdad? Y se ve a lo largo de lo que sería todas las escrituras, obviamente lo que sería el ejemplo del hijo deseado y además el hijo de la promesa, y ese hijo de la promesa, hijo deseado, solamente tiene una sola mujer. Entonces, entendiendo, amados, que lo que se vivió a lo largo de las Sagradas Escrituras, después el avance de la civilización va dejando prácticas que ya no eran bien vistas, y que llegamos al año 1000 en donde el rabino Gershom dice hasta aquí, ya no hay en el judaísmo la poligamia. Quisiera dejar de lado este tema para ahora concentrarnos en las principales responsabilidades del hombre. ¿Hay alguna pregunta al respecto de este tema de la poligamia y de la monogamia? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Estaba permitida, sí, por supuesto. Y ya vemos cómo para el Brit Hadashah empieza a ser, obviamente, ya dejada de lado para aquellas autoridades, como lo hemos visto, ¿no? Si les enseñaron a ustedes religiosamente otras cosas, pues bueno, fue una perspectiva, muy particular, pero no es necesariamente lo que dice la Escritura. Y por ello es que Shemot 21:10 dice: si tomare para él a otra mujer. ¿Cuál era la reglamentación? Que el hombre debería de seguir cubriendo sus obligaciones. ¿Y cuáles son las tres principales obligaciones? No disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Ok? Entonces, primero alimento, segundo vestido, y por último el placer conyugal. ¿Ok? Proveer alimento. Al español la palabra que tradujeron como alimento en el hebreo es la palabra shera, cuya palabra sin tono y sin tiempo es la palabra sher, que es shin, alef y resh. Y esta palabra hace alusión a la proximidad de la carne, y por ello muchas veces se traduce como pariente, es decir, algo que está próximo a él. Tomen ustedes nota de Levítico 18:6, Levítico 18:12 o 13, en donde se cita esta palabra como pariente, alguien cercano a la carne. Sin embargo, otras ocasiones se traduce literalmente como carne. Salmo 73:26, Salmo 78:20 y 27. Pero esta palabra, no obstante que puede referirse a algún pariente o literalmente a la carne, también tiene una alusión a lo que vendría a ser el alimento, como en esta ocasión. Así es que la primera obligación que tenía el hombre, ¿cuál es? Proveer alimento. Ahora, ¿qué es proveer alimento? Alimento. Otra vez, ¿qué es proveer alimento? Alimento. La pregunta es, ¿la obligación de proveer el alimento es de la mujer? La respuesta es no. De la mujer sería el hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no el de proveer la adquisición de ese alimento. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa en el caso de Hiram? ¿Qué pasa en el caso de Hiram? Tendrá la obligación de proveer alimento. ¿Es la obligación de la mujer? No. ¿De quién es? Del hombre. Cualquier hombre que no provee alimento, está fallando a una de las 3 básicas responsabilidades del hombre. Ahora, ¿cómo le va a hacer el hombre para traer alimento? Pues siempre bajo las mejores, sin influir o trastocar ninguna cosa legal, ¿verdad? Pero siendo cualquier cosa legal, ya bien sea desde que se sale a bolear los zapatos, que se sale a lavar los coches, que se sale a limpiar los parabrisas, cualquier cosa que tenga que hacer, pero la responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Proveer el alimento. ¡Punto! O sea, no hay más. De ahí que al sustentar la comida, el alimento, pudiéramos nosotros de ahí desprender que si la comida es el sustento que tenemos que proveer, pues obviamente todo lo que tenga que ver con el bienestar de la salud de la persona vendría como consecuencia. No sé si me explico. O sea, si yo proveo el alimento, es el bienestar de la persona a la cual yo tengo esa obligación, entonces todo lo relacionado tendría que venir añadido. Por lo tanto, obviamente la salud y cualquier cosa que tenga que ver con el bienestar de su esposa y de sus hijos tendría que venir de la mano. Nada más me voy a concentrar en el alimento para no trastocar cosas que en este momento no le estemos viendo literalmente, pero quisiera que entendieran que todavía va mucho más allá. Segunda obligación, proveer el vestido. En el hebreo la palabra ksutá, que sin tono y sin tiempo es la palabra ksut, kof, samech, bab y tet. La palabra raíz de esta palabra es la palabra kasá, que nos habla al respecto de cubrir algo. Veamos Shemot 22:26. Porque solo eso es su cubierta, kutzot es su vestido, para cubrirle su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. ¿Cuál es la obligación del hombre? El vestido, el cubrirle. Pero aquí quiero hacer una aclaración. El hecho de que nosotros como padres tengamos la obligación de cubrirle el vestido a nuestros hijos, es proveerle justamente sus necesidades. Que si ya tiene un agujero en sus zapatos, obviamente ya debemos de haber cubierto para sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero sus necesidades no es necesariamente comprarle unos tenis de marca, ni comprarle unos zapatos de marca, ni comprarle un cinturón o un pantalón o un vestido de marca. La obligación de nosotros como padres es proveerles su vestido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo siempre se los he dicho a mis hijos, mira, mi obligación es comprarte unos tenis. ¿Cuáles? Los tenis que yo pueda. Si yo te doy unos tenis de tal vez de mayor prestigio o de mejor marca, de lo que quieras, eso apúntamelo a mi cuenta, porque eso es todavía un extra que te estoy dando. ¿Sí me explico? O sea, mi obligación es proveerles sus zapatos, sus tenis, su pantalón, su ropa interior, pero cualquier cosa que esté por encima de ello, de esa obligación, yo como les digo, apúntamelo como un extra para mí, porque yo te estoy proveyendo todavía mucho más de lo que tengo yo la obligación de proveerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hombre tiene la obligación de cubrirle el cuerpo a la mujer. Y si yo preguntara cuántos calzones las mujeres en México pueden tener, cuántos de ellos rotos y cuántos no, a final de cuentas, amados, el hombre en muchas ocasiones ni siquiera hace por proveerle a su esposa ni ropa interior.
Entonces yo pudiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que le compraste ropa interior? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste una falda, un vestido, unas medias o unos zapatos? A final de cuentas, eso está de la mano con la obligación que tenemos. ¿Vale? Es nuestra obligación. Y la tercera responsabilidad es el deber conyugal. La frase deber conyugal nada más viene de una palabra hebrea, que es la palabra onatá, y que hace referencia al placer físico, ¿verdad? Y definitivamente era algo revolucionario que hubiera sido plasmado en las Sagradas Escrituras. Hoy en día se discute y se habla mucho, sobre todo en el tema con los sexólogos, en donde dice, ¿cuál es el secreto de la sexualidad humana? Y dicen los sexólogos, que cada quien se conozca a sí mismo y que cada quien se satisfaga a sí mismo. Y yo creo que eso desde el punto de vista escritural no es correcto. ¿Cuál es la obligación en el sentido del placer físico? Es que el hombre le provea el placer sexual a la mujer. Y hoy en día dicen, ¿cómo se sabe si una mujer tiene el placer sexual a partir de un orgasmo? Se le ve en su cabello, se le ve en los ojos, se le ve en el cutis, se le ve en la alegría. Y se puede saber si una mujer no tiene placer conyugal, pero por supuesto que se puede saber. Pero por supuesto que se puede saber. Y es que lastimosamente las religiones han trastocado el hecho de que esto sea simple y sencillamente como algo pecaminoso, algo sucio, las cuestiones sexuales, pero a final de cuentas el Eterno lo dio como un deleite para el hombre y para la mujer. Fíjense nomás, ese paso que ahorita quiero yo leerles es que dice, así como se deleita el esposo con la esposa, así se deleitará el Eterno contigo. Y esto lo que habla es de lo sublime que para el Eterno es el deleite sexual, a tal grado que esta forma de deleite lo asocia el Eterno inclusive entre nosotros y Él. A ver si lo encuentro rapidito. Aquí está, es Isaías 62:5. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Si ven cómo es de que aún la asociación de este placer íntimo sexual está relacionado con un placer que inclusive el Eterno mismo quisiera tener con nosotros. Por ello es que los encuentros que cualquiera que hemos tenido el privilegio de tener con el Eterno son encuentros sublimes que difícilmente se pueden a uno olvidar. De ahí que, dado que la responsabilidad es del esposo, noten lo que dice Rab Shaul, 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Así es que, ¿de quién sería la obligación de estar versados en el tema de la sexualidad? Del hombre. Del hombre. El hombre debería de saber cuáles son todos los secretos para poder complacer a su mujer en un sentido íntimo, ¿verdad? Y que aunque muchas religiones han traído dogmas y han asociado todo esto con algo que no necesariamente es santo, como lo es el lecho conyugal. ¿Se acuerdan ustedes cómo el Hebrí Hadashah dice que honroso y sin mancilla sea el lecho conyugal? Entonces, hasta aquí pudiéramos nosotros decir que definitivamente tenemos un reto como hombres, y el reto que tenemos como hombres es cumplir con lo mínimo indispensable que está aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que está aquí en las Sagradas Escrituras? 3 importantes responsabilidades, y estas 3 importantes responsabilidades van de la mano con una libertad que tiene la mujer. Fíjense bien, dice: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal.
Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá sin gracia y sin dinero. ¿Qué implica eso? Que para cualquier mujer que viene conmigo y me pide una consejería, y si yo le pregunto, ¿te da placer conyugal? No. ¿Te da tu vestido? No. ¿Y te da tu alimento? No. Tiene todo el derecho de dejarlo. Otra vez. Si le pregunto yo a la mujer, ¿te provee comida? Y me dice que no. ¿Te provee vestido? Y ella me dice que no. ¿Y te provee placer conyugal? Y ella me dice que no. Mi consejo es, déjalo. La pregunta es, y para aquellos que van a escuchar esta conferencia, ¿a cuántos de ustedes tienen muchísimos años que los debieron ya de haber dejado? Y si a muchas personas, por su religión, cualquiera que sea, incluyendo el judaísmo, no se atreven a dejarlo, yo quiero decirles que están en toda libertad de poder hacerlo. Y hay de aquellos hombres que, conociendo las Sagradas Escrituras, todavía se pregunten que por qué las cosas no van bien. ¿Cómo pedirle al Eterno que les dé provisión cuando ellos no la proveen? ¿Cómo pedirle al Eterno que les dé, que los toque y que los sane cuando ellos ni siquiera a su mujer tocan? ¿Cómo pedirle al Eterno que les dé para vestirse si ellos ni siquiera quieren ni tienen la menor responsabilidad de cumplir para con su familia? Que el Eterno tenga a bien que esto que Él nos da como una herencia, que es la Torá, nos haga hombres responsables. Porque para todos aquellos que no lo han sido, definitivamente que no se engañen. La felicidad durante muchos años no la han tenido. Y no la han tenido por una sencilla razón. Porque con lo mínimo que debieron de haber cumplido en responsabilidad, al no hacerlo, yo estoy seguro que la felicidad ha estado muy lejos de ellos. Que el Eterno nos dé la bendición como para poder tener la gallardía y la valentía como para poder cumplir lo mínimo que nosotros tenemos. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.